Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Es un gusto poder llegar hacia ustedes por este medio que Dios nos brinda. Hoy nos podemos ver, podemos escuchar un consejo de la palabra de Dios, que es lo que siempre al final de todo camino es lo que nos edifica, escuchar y edificarnos bajo la palabra de Dios. Y yo quisiera que pudiéramos reflexionar un momento en lo que las Escrituras nos cuentan allá en el libro según el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14. Quiero leerles unos pasajes de la Biblia que relatan una historia donde hay una gran confusión. Dice el verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedida a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Yo he querido titular esta reflexión, Yo sí que razono porque creo. Nos está en las Escrituras contando una historia que es bastante interesante porque no está hablando con personas a las cuales un momento anterior les estaba predicando. Era una gran multitud que escuchaba el consejo que el Señor Jesucristo les estaba dando, sino que hablaba precisamente era con sus discípulos, con aquellos hombres que le siguieron durante 3 años y medio. En ese espacio de tiempo estuvieron con él día, noche, las 24 horas. No había festivos, no habían domingos, no había un momento de relajación. En todo tiempo caminaban con el Señor. Ellos comían, ellos dormían, ellos reían, ellos lloraban con el Señor Jesucristo. Pero se les vino a su corazón un momento de duda, un momento de razonar humanamente. Dice las Escrituras que el Señor Jesús se fue a un momento a orar, se fue a un momento de intimidad, Él se quedó aparte y necesitaba ese espacio. Y durante este tiempo la barca se iba alejando porque el mar era contrario, los vientos alejaban la barca. Pero fíjese que aquí hay un llamado que son para 12 personas. Es un llamado que en esa barca habían los 12 discípulos del Señor Jesús, los que le acompañaban en todo momento. Pero tan solo uno fue el que respondió a ese llamado. Mire que dice que enseguida Jesús les habló porque tuvieron miedo. Los discípulos, dice el verso 26, viéndole andar en el mar, se turbaron, se preocuparon, tuvieron miedo, razonaron como humanos, razonaron y entonces gritaban todos diciendo, un fantasma. Es decir, en medio de la oscuridad, en medio de la tiniebla, cuando llega el razonamiento humano, llega la preocupación, llega el miedo, hay un desenfoque total de lo que es la realidad y no nos deja ver con claridad en medio de todas esas tinieblas, en medio de la confusión. Cuando el problema nos está agobiando, entonces no podemos ver con toda claridad. Y es cuando nos asaltan las dudas y no llega el razonamiento a nosotros. Y le asalta la duda precisamente a Pedro, que le dijo, teniendo voces, le dijo, entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú. Es decir, aquel hombre que estuvo caminando con el Señor y conociéndole perfectamente. Yo creo que cuando una persona tiene esa estrecha relación con alguien, que tiene ya un tiempo prudencial caminando con él, pues le conoce todo. Creo que hasta sobran las palabras simplemente con los hechos de conocer. Estos discípulos habían visto de parte del Señor Jesucristo milagros, multiplicaciones, habían visto sanidades, habían visto cómo ciegos recuperaban la vista, cómo sordos podían escuchar. Habían visto tantas cosas de parte del Señor, pero le asaltó la duda y entonces no pudieron razonar como personas humanas. Eso es lo que trae las evidencias. Entonces le dicen, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor Jesús en el verso 26 le dice, ven, ¿qué problemas tienes? Simplemente ven. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dice. Ven y descansa
hoy en Jesús. Él te dice en este día, ven, simplemente porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hay una oportunidad de parte del Señor hoy para que puedas acercarte a Él confiadamente y que no razones tanto, porque a Dios simplemente se le cree y no se usa la lógica. La fe dice que Dios creó los cielos y la tierra, mas sin embargo la lógica dice que fue obra del Big Bang. La lógica no sirve con Dios. Se reciben las promesas con Dios por fe. Dios es demasiado grande para poder entenderlo. La Biblia declara que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, así como sus caminos tampoco son nuestros caminos. Los milagros suceden por fe, no por lógica. Cuando el hombre comienza a razonar, desvirtúa todo lo que es la razón. En la carta a los Hebreos nos explica claramente cuál es el significado de la fe. Y yo creo que eso es un modelo inamovible para todas las personas que realmente tengan un enfoque, que tengan una visión para construir algo en su vida importante. Dice que la fe es pues la certeza, escuche, de lo que se espera. Es decir, yo tengo ciertamente lo que estoy esperando, sé que lo voy a estar recibiendo. Es la convicción de lo que no se ve. Lógicamente, sin fe, dice las Escrituras que es imposible agradar a Dios, eso es imposible. Y de este mismo libro dice que puesto los ojos en Jesucristo, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Pablo nos enseña algo bastante importante, porque en esperanza fuimos salvos, por la esperanza que se ve, no es la esperanza porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Si tu esperanza, tu confianza está puesto en aquello que estás viendo, ¿dónde está la fe? Porque si lo ves, ¿para qué esperarlo? La fe se recibe por medio de la palabra. Hay muchos tipos de fe. Quizás está la fe histórica, ¿verdad? Muchos podemos creer en cosas que nos cuentan. No las hemos visto, pero la historia lo cuenta y lo estamos creyendo. Pero hoy el Señor Jesús dice que si puedes creer en Él, que si puedes dar este paso. Realmente yo solamente conozco a 2 personas que hayan caminado sobre el mar y las Escrituras no los dicen. Fue Jesús y Pedro. Mire lo que dice. Entonces el Señor le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir hacia Jesús. Escuchó la voz del Señor Jesucristo. Tomó en ese momento fe, se agarró, no razonó lo que pudiera estar pasando, simplemente escuchó y le creyó a Dios y descendió de la barca. Aunque el llamado era para los 12, solo uno atendió ese llamado. Los otros se quedaron como espectadores, viendo a ver qué es lo que podía estar sucediendo. Me imagino que todavía estarían razonando aquel hombre que vino caminando sobre las aguas, si realmente era Jesús o simplemente era un fantasma. Quedaron turbados. Comenzaron humanamente a querer razonar sobre las cosas que ocurrían. Y Pedro realmente fue caminando sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Quizás estés pensando precisamente en dar el paso, en conocer a Jesús, pero no dudes. Simplemente porque llegaron problemas o cualquier otra situación que te nubló, que te desenfocó, que quizás te desestabilizó, te desprogramó tus proyectos y te estés hundiendo. Y te estés hoy hundiendo en aquellas cosas que tal vez sean necesario que las tengas que dejar y que no puedes hacerlo por ti mismo. El Señor Jesús te dice, ven, no hay ningún problema, hoy hay oportunidad para acercarte al Señor Jesucristo. Si le permites que Jesús hoy extienda sus manos y que suavice tus heridas. Si sigues dudando o tratando de razonar sobre las cosas que Dios puede hacer en tu vida, yo creo que nunca podrás dar el paso. Y es lo que le ocurrió a Pedro. Por un momento creyó en el Señor, pero como vio que venían muchos problemas, el oleaje era muy grande, tuvo miedo, comenzó a razonar, comenzó a usar la lógica. ¿Cómo es posible que se pueda caminar sobre las aguas? Y el Señor Jesús te dice, ven, no hay ningún problema. Extiende tus manos y sigue
Sigue el consejo que el Señor te da, porque agarrado de la mano de Jesús, nada te puede faltar, nada te puede pasar. Pero la lógica dice que vieron. Entonces el Señor le dice, uy, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Será que tal vez hoy estés dudando a pesar de que las manos de Jesús se están abriendo y que te quiere brindar una gran oportunidad? Mire lo que cuenta las Escrituras, es algo tan hermoso, tan emocionante de poder creer, porque la lógica dice que Lázaro ya no tenía ninguna oportunidad. Dice en el libro de Juan, el capítulo 11, enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado por medio de ella. En multitud de ocasiones Dios permite, cuando caminamos bajo el razonamiento, cuando caminamos bajo la cobertura de Dios, Dios permite que las cosas sucedan. Pero cuando ya comenzamos a pensar humanamente, entonces razonamos, ya no creemos, dudamos si será verdad que lo que Dios está diciendo se pueda estar cumpliendo. Marta tuvo ese razonamiento humano por un solo instante. Marta era muy amiga del Señor Jesús, así como lo era Lázaro, que era el amigo del Señor. Solamente hay un hecho o una persona que relata las Escrituras donde el Señor Jesucristo lloró amargamente y fue por Lázaro. Yo imagino que la relación entre ambos era una relación muy estrecha. Y María, habiendo visto tantas cosas del Señor, también dudó de lo que pudiera hacer. Y dice que vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba muerto. ¿Cómo poder razonar cuando una persona ya tiene 4 días? Donde su cuerpo, como relata las Escrituras, ya herían, ya hiere. Había un olor putrefacto, ya no quedaba nada en ese cuerpo, ya no quedaba nada, ya no había piel, quizás no había tendones, no había nervios, ya no regaba la sangre, ya quizás solamente quedarían huesos después de 4 días, estaba todo completamente deshecho. Claro, la lógica dice que eso es imposible, pero la fe dice, Lázaro, ven. Y Lázaro no tuvo más remedio que correr y saltar. Mire lo que nos cuenta las Escrituras. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. No sé cuál pueda ser tu problema en esta mañana, no sé cuál pueda ser la situación por la que estés atravesando, pero si pones tu confianza en el Señor Jesucristo, créeme que Él te llevará por sendas de bien y nunca te llevará por sendas de mal. Con el Señor Jesús puedes hallar paz, puedes hallar tranquilidad, puedes hallar descanso, puedes hallar aquello que realmente son tus anhelos, son tus propósitos, son tus deseos y que tú no puedes cumplir por ti mismo. Mire lo que dice, algo tan hermoso aquí en el verso 40, que quiero leerlo. Porque cuando te asaltan las dudas, realmente llega la razón humana, y humanamente todas las cosas son imposibles. Pero Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Será que hoy puedes creer que el Señor Jesucristo pueda sanar quizás la enfermedad por la que estés pasando? Yo soy testigo en mi propia vida, porque jamás hablaría nada con la autoridad si no lo he podido vivir. Soy testigo que Dios sana, soy testigo que Dios liberta. Y hoy es una oportunidad para que te puedas acercar al Señor Jesucristo. Hay tantas cosas hermosas que nos relatan las Escrituras, tantas cosas bonitas para poder comprender de que a Jesucristo no se le sigue por lógica, sino por fe. Porque precisamente la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué esperas en tu vida? Es la convicción de lo que no se ve. Los discípulos vieron fantasma. Se turbaron en medio de las tinieblas. Se preocuparon, comenzaron a razonar y ya no caminaban por fe.
después de haber conocido al Señor Jesús tanto tiempo y estando caminando con el Señor Jesucristo, se desvirtuaron precisamente de lo que es la verdad. Los discípulos que Jesús también lamentablemente usaron la lógica. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de ellos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. La lógica dice que se entra por la puerta, pero la fe atraviesa la puerta. La fe atraviesa los muros. La fe atraviesa cualquier situación por la que nosotros estemos pasando. Muchos se quedaron atónitos en ese momento y uno no creyó porque usó la lógica. Tomás no creyó que el Señor Jesucristo se pudiera poner en medio de ellos porque Él estaba presente cuando le crucificaron. Y Él usó la lógica diciendo que nadie quizás pueda estar resucitando. Él lo prometió y al tercer día lo cumplió y Él está con nosotros. Pero la lógica hacía dudar, hacía esa neblina en la mente, en el pensamiento de Tomás. Y entonces todo ello lo deslumbró, no le hizo creer. Entonces le dijo Tomás, cuando el Señor Jesucristo se le apareció: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces cuando Tomás realizó esta serie de cosas, metió su mano, hizo todo lo que el Señor Jesucristo. Entonces él le respondió: Señor mío y Dios mío. Pero el Señor le respondió: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no viendo creyeron. Porque la lógica te desvirtúa de lo que es el razonamiento. La lógica quizás te lleva hacia un pensamiento diferente, te lleva a pensar humanamente. Y te desvirtúa de lo que es la realidad, de lo que es la fe. Los discípulos, estando con el Señor Jesucristo, así como en la barca dudaron, también ellos usaron la lógica. Relata las Escrituras que el Señor Jesús estuvo enseñándoles, les estuvo predicando durante mucho tiempo, durante largo tiempo, durante todo el día, a una multitud, y llegada la noche no tenían nada que ofrecerle. Y el Señor les dijo a sus discípulos: alimentad a todos ellos para que no se vayan a casa sin comer. Pero la lógica de los discípulos le dijeron: ¿cómo lo vamos a hacer si simplemente nosotros tenemos 5 panes y 2 peces? Eso es usar la lógica. Porque no tengo suficiente alimento, no tengo suficiente material, no tengo nada que poder ofrecer cuando la multitud era cuantiosa. Las Escrituras relatan que allí habían más de 5,000 personas, sin contar los niños ni los ancianos. Y todos ellos comieron y sobró y lo recogieron en canasta. Porque la fe multiplica. El único que multiplica al cero se llama Señor Jesucristo. Y cuando el Señor te dice: ven, puedes acercarte a Él confiadamente sin ningún problema. Porque simplemente la carta a los Hechos nos da esa convicción y nos lo confirma. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos es la promesa, y para todos los que estén lejos de Dios es la promesa. Por cuanto el Señor llamare. Quizás hoy el Señor te está haciendo un llamado. No hagas los oídos sordos, simplemente acércate. Usa la fe y no la lógica. Acércate para ver si realmente Dios es capaz de libertarte, Dios es capaz de sanarte, Dios es capaz de solucionar los problemas en tu familia. Dios es capaz de poner felicidad, de poner paz en tu corazón. El hombre siempre usará la lógica
el poder cuestionarse todas las cosas. La fe ve lo invisible. La fe cree en lo increíble. La fe recibe lo imposible, porque así es Jesús. Simplemente Él es así, porque la fe es Cristo Jesús. Porque precisamente en el Evangelio de Dios se revela por fe y para fe. No se busca la lógica. Él lo dijo y Él lo cumple. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo cumple, así de sencillo. Tal vez estés atravesando por una situación y estés usando la lógica. Yo en un tiempo usé la lógica hasta que me rendí a las manos del Señor Jesucristo. Y he podido ver a lo largo de esta trayectoria que vengo caminando con el Señor tantas cosas que Dios muestra al que está cercano de Él. Que Dios ha sanado, que Dios ha libertado. He visto familias destruidas, familias que ya no tenían esperanza y que hoy caminan con el Señor. Y hay armonía y amor en esa familia. Ha reestructurado esa familia. Personas que no tenían esperanza. Y quizás estés usando la lógica. ¿Será que es verdad que puede estar solucionándome en lo que estoy? Hoy la palabra está de tu lado. Hoy hay una oportunidad para que te puedas acercar con fe al Señor. Hoy Dios abre sus manos para que tú te puedas acercar con fe y que puedas creer que Él es, que no hay ningún problema. Quizás estés valorando en las cosas que tengo que dejar, pero no estás pensando en todas las cosas que has de ganar. Valora quizás en lo que vas a ganar y lo que tú crees que tienes que dejar, porque en realidad no tienes que dejar nada. El Evangelio no es una obligación, no es una imposición. El Evangelio es una forma de vida. Y créame que se vive muy bien con el Señor Jesucristo. Mi querido amigo, mi querido oyente, te doy gracias por haber llegado hasta aquí. Hoy precisamente hoy la palabra puede llegar hasta tu corazón. No uses la lógica, porque con Dios la lógica no sirve. Él es el que multiplica el cero y en la lógica no se puede multiplicar el cero. Él es el que camina por las aguas y la lógica dice que no se puede caminar por las aguas. Él es el que atraviesa la puerta y se pone delante de ti y te dice, aquí estoy, ¿cuál es tu problema? Pero la lógica dice que por la puerta se pasa cuando se abre. Él es el que multiplica los panes y los peces, pero la lógica dice que es imposible alimentar a más de 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Quizás hoy puedas acertar en tu corazón y permitir por un momento un espacio en tu corazón para que el Señor Jesús entre en tu vida. Que la paz de Cristo gobierne tu corazón en hoy. Dios te bendiga.